realmente. Nos fuimos de vacaciones con Liz, Joel y Oli, que era muy chiquita en ese momento, estaba sacando cuentas, creo que 2 años y pico. Era muy chiquita y nos fuimos de vacaciones a Bariloche. Y bueno, un lugar hermoso, el sur es increíble, es divino, así que fuimos ahí todos contentos. Cuando llegamos compramos un montón de excursiones para poder disfrutar, hacer. Y allá las excursiones implican mucho tiempo, implican mucho cansancio, mucha caminata, mucho desgaste físico, de estar ahí con muchas cosas encima. Y bueno, y la verdad es que Oli es una nena que no sé cuántos la conocen, pero ella es todoterreno, ella se las banca todas como una reina. Y era un ritmo muy intenso para ella, siendo tan chiquita, pero venía increíble, la verdad es que y nos íbamos temprano, volvíamos a la noche y ella como si nada. Pero hubo un día, después de varias excursiones en las que no parábamos, que fuimos a un lugar que no me acuerdo cómo se llama, algo de Arrayanes puede ser, bueno, no recuerdo, y no están acá Joel y Liz para decirme, pero era una excursión hermosa que implicaba subirnos a un barco, llegar a un lugar y hacer un tramo subiendo en escaleras. Eran tipo 3 escalones, un descanso, 3 escalones, un descanso, 3 escalones, un descanso, pero era larguísimo. Y te daban la posibilidad, la excursión terminaba en un hotel que estaba cruzando el lago. Entonces los organizadores te decían, tenés 2 posibilidades. Podés llegar al hotel en el mismo barco que te trajo, entonces haces el paseíto, que es un tramito, volvés a bajar, te tomás el barco y llegás al otro lado del lago, o para los más aventureros, pueden hacerlo caminando, una caminata por el bosque que de duración tiene aproximadamente 1 hora. Con Lisette dijimos, no, la caminata no te la hago, pero ni que me mates. Así que bueno, entre que estábamos ahí decidiendo qué hacíamos, qué no, la hora se nos empezó a pasar. Los que querían ir en barco, los que querían cruzar en barco, tenían que estar a determinado horario en el muelle para salir. Entonces, bueno, finalmente dijimos, no lo vamos a hacer. Y yo dijo, pero yo quiero. Si ustedes van en el barco, quédense con Oli, les dejo la mochila y nos vemos del otro lado. Ustedes vayan en el barquito y las encuentro allá. Bueno, subimos todo el tramito, volvimos a bajar para llegar al barco y cuando llegamos, ¿qué pasó? El barco se había ido. Y dijimos, no puede estar pasando esto. Justo ese día, Oli estaba teniendo un día complicadísimo. Todo lo bien que se la venía bancando ese día no ocurrió. Y pobrecita, porque realmente la venía pasando muy, muy bien. Ese día ella no quería caminar, ese día estaba que lloraba, que no quería que la toquen, que no quería hacer absolutamente nada. Ahí viene Lisette que no me deja mentir en lo que digo. Ese día estaba que... y la levantaban y ella se movía y no quería. Y bueno, caos todo. Cuando vemos que el barco se fue y que Joel ya estaba en el medio del bosque, dijimos, no puede ser. Tuvimos que volver a subir todo ese tramito que habíamos hecho en escaleras y con Oli atravesar todo el bosque, con Oli que lloraba, que no quería que la toquen, que no quería nada, que no quería caminar, y con una mochila pesadísima, porque como estábamos todo el día afuera, teníamos el termo con agua, el mate, la comida, las cosas de Oli, cosas de Lisette y Joel, yo tenía mi mochila, caótico, una experiencia hermosa la excursión, pero ese día roza lo traumático, porque pobrecita Oli estaba tan cansada que no quería más que estar en brazos. Y recuerdo que hicimos todo ese tramo con Lisette, aparte de pleno bosque, mucha piedra, mucho desnivel, con Oli llorando. Yo encima mucho no la podía ayudar por mi tema en la cintura. Caótico. Llegamos con la lengua afuera. Y Joel en un grito medio cuando llegamos porque no nos veía. Entonces, bueno, nada, sobrevivimos, pero fue muy difícil. Fue muy complicado llegar porque nos pesaba Oli, que era fortachona, nos pesaba la mochila, estábamos cansadas de la caminata, nos ponía mal verla a ella que estaba sufriendo, que le estaba pasando mal. Y realmente, al menos yo estaba medio de mal humor, porque eran muchas cosas que se habían dado que no eran lo que habíamos esperado. ¿Y a qué voy con esta anécdota?
Después Oli, pobrecita, durmió, se repuso y la pasamos increíble. Pero me acuerdo que ese día me pesó mucho la caminata. Me pesó mucho, porque íbamos con ella en brazos, con la mochila. Se hizo muy difícil el caminar con todas esas situaciones alrededor. Y quise ponerle a este mensaje, livianos como plumas. Livianos como plumas. Recuerdo ese día, como te digo, como algo muy pesado, como algo que deberíamos haber hecho de manera muy liviana. ¿Por qué? Porque cuando uno camina es importante no estar con cosas pesadas. Aquellas personas que hacen running o ese tipo de deportes siempre están livianos, con zapatilla liviana, con ropa liviana, no llevan mochilas, no llevan nada, porque se hace difícil el caminar cuando hay peso sobre nosotros. Y en estos días el Señor me hablaba acerca de tener pesos encima nuestro. Por eso quise ponerle livianos como plumas. ¿Alguna vez te tocó caminar o andar con algo muy pesado encima? Así como ese día nosotras que tuvimos que ir con ella en brazos y la mochila y el termo con agua y el set de mate y la comida y los pañales y mi mochila. ¿Alguna vez a alguien le tocó caminar con cosas muy pesadas o de ir a buscar a los chicos al colegio y la mochila de uno acá, la mochila del otro acá, tus cosas del trabajo, la compu? Qué difícil que se hace, ¿no? Cuando uno llega a casa, llega con la lengua afuera, llega que no puede más. Y a veces sucede lo mismo a nivel espiritual. A veces sucede lo mismo, no con cosas tangibles, pero así nos sentimos, que andamos caminando por la vida con mucho peso encima. Y qué difícil se hace andar de esa manera. ¿Por qué? Porque en términos generales podríamos decir que las cargas emocionales, espirituales, muchas veces hasta a nivel psicológico, lo que hacen es hacernos difícil el día a día, hacernos difícil el andar a nivel cotidiano. Y eso produce en nosotros ansiedad, produce tristeza, produce frustración, nos produce mucho estrés. Yo recuerdo que ese día quedé, pero detonada. Creo que ese día habré dormido como nunca antes, porque fueron tantos los nervios, el estrés, la caminata, y seguramente nos habrá pasado a los tres ese mismo día, que quedamos agotados de tanto peso, quedamos agotados de todo lo que habíamos caminado con toda esa situación encima. Y no sé cómo llegás vos al final del día, si llegás tranqui, liviano, y no me refiero quizás al sueño en sí, pero cómo llegás a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Te sentís como nosotros ese día caminando por ese bosque? ¿O sentís que estás como un deportista que sale con zapatillas livianas y que está con toda la energía porque no tiene nada en la espalda que le pese? Muchas veces las cargas y los pesos nos terminan aplastando. Y pensaba que quizás durante mucho tiempo o quizás a lo largo de tu vida te han hecho sentir o te han hecho querer creer que es normal caminar de esa manera, que andar por la vida pesado, que andar por la vida con cosas que no podemos cargar es la normalidad, es lo que corresponde. Como bueno, así es la vida y así tiene que ser, a mí me pasó, a vos te va a pasar. Y meditaba en esto en esta semana y decía, no, Señor, yo creo que no es de esa manera. Yo creo que vos tenés algo mucho mejor que eso, ¿no? Que no es la normalidad, por decirlo de alguna manera. Quizás cargas con mandatos familiares, con mandatos sociales, con religiosidad, no sé, con tradiciones. Quizás hay cosas en tu vida que hoy estás cargando y que te están pesando, con errores de tu pasado. No sé con qué mochilas hoy estás caminando. No sé con qué pesos hoy estás andando la vida. Y quizás aunque te veamos erguido y te veamos parado a nivel espiritual, estés así. Estés agachado ya prácticamente a punto de caminar en 4 patas porque no podés más del peso que estás teniendo.
Quizás ya tengas una joroba de tanto que venís cargando, de tanto que venís soportando y que no te animás a soltar o que no te animás a poder dejar atrás. Entonces, qué importante es poder hablar de esto, porque esto de a poco nos empieza a apagar. Hay, como decíamos, distintas maneras en las que esto puede manifestarse y nos termina al final del día sacando la energía, dejándonos agitados, dejándonos cansados, dejándonos poco lúcidos, dejándonos medio ahí como si nos hubieran dado un golpe, no como medio aturdidos. Por eso yo no sé quizás cómo estás hoy, cómo te estás sintiendo hoy. Si quizás algunas de esas cargas que puedas estar teniendo sobre tu espalda te las impuso alguien, si fueron mochilas que otras personas se sacaron de encima y te las dejaron a vos de manera injusta y vos decidiste agarrarlas. No sé si te las impusiste y te las pusiste vos o si alguien más vino y te dijo, tomá, esto te corresponde y vos lo tomaste y lo hiciste propio. Pero sí sé que si Dios hoy permite que hablemos de esto, es porque el Señor hay algo que está queriendo hacer en este aspecto. Y hay distintos tipos de cargas que podemos estar teniendo, que podemos estar cargando. Algunas son físicas, algunas cargas físicas, no sé si hay algunos que quizás estén tomando nota, sería bueno que esto lo puedan anotar. Cargas físicas. ¿A qué me refiero con esto? A aquellas responsabilidades de la vida cotidiana, el poder proveer alimento para tu casa, el poder trabajar, el hecho de hacer una carrera, de tener una carrera, trabajo e hijos, de tener carrera, trabajo, hijos y ministerio, de tener algún emprendimiento, las responsabilidades de la vida diaria, que está bien, a todos al final del día un poco nos estresan, pero una cosa es en los parámetros normales y otra cosa es cuando eso ya te pesa a un nivel que no lo soportás. Cuando quizás llega el final del día y te das cuenta que estás de mal humor, que tratás mal a tus hijos, que tratás mal a tu cónyuge, que no soportás a nadie, que estás irritable. Son cargas que llevamos y que nos empiezan a aplastar. Así que algunas cargas pueden ser físicas y todo esto tiene que ver con lo externo. También hay cargas que pueden ser emocionales, cargas que tienen que ver con nuestras emociones, cuestiones no resueltas, algunos vacíos, quizás traumas de tu infancia, traumas no resueltos, quizás hay falta de perdón, tal vez hay orgullo, tal vez hay enojo, tal vez hay odio, como decíamos, tal vez hay mandatos, cuestiones impuestas en tu familia o cuestiones impuestas que hayas sentido que se imponen desde la iglesia, también podría llegar a ser, ¿por qué no? Cosas que tienen que ver con las emociones. Esas también son cargas y qué pesadas. Y también hay cargas que son espirituales. Hay cargas que son espirituales. Las ataduras, quizás el tener una vida en pecado, el estar lejos de Dios, el haber conocido la palabra y quizás estar lejos de Él, el habernos encontrado con Dios y quizás haber tomado decisiones contrarias a lo que Dios espera. Todo eso trae peso a nuestra vida. Todo eso hace que nos empecemos a cargar con bolso, con mochilita, con bolsa chiquitita, con bolsa más grande, y que cuando nos querramos dar cuenta estemos tapados de bultos y no podamos caminar tranquilos y livianos. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? Si estás ahí con la Biblia, me gustaría que puedas abrirla en Mateo, capítulo 11, Mateo 11. Mateo 11, 28. Me encanta esta porción de la palabra y muy a menudo voy a este versículo. Dice del 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Descanso.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amo esta última parte, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Tenemos la teoría de que en Dios hallamos descanso, pero qué difícil es muchas veces poder llevarlo a la realidad, poder hacerlo una verdad en nosotros. Cuando vamos a internet y buscamos qué es un yugo, vemos que es como una estructura de madera, no sé cuántos lo han visto, es una estructura de madera que tiene como 2 arcos y se usaba para poner a 2 vacas, se las agarraba de acá y era para que llevaran una carga pesada, pero entre las 2 de alguna manera se compartiera el peso, que no recayera todo sobre una sola, ¿no? Entonces les ponían eso y ellas empezaban a andar y la carga era compartida. A eso se refiere con el yugo, ¿no? Dice acá la palabra, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. No tenés por qué cargar con todo ese peso. Y me lo he dicho a mí misma, Paula, no tenés por qué cargar con tanto peso. Y al leer esta palabra, entiendo que todas aquellas cosas que quizás hoy nos están pesando son cargas que no hemos entregado a los pies de Cristo. Todo lo que hoy te esté pesando es algo que no entregaste a los pies de Cristo. Y esto no es a modo de palo, no es a modo de latigazo, no. Es para que reflexionemos. Es para que podamos ver hacia adentro y darnos cuenta si quizás estamos cargando con cosas con las que no deberíamos cargar. En el momento en el que reconocemos que tal vez hay cosas en nuestra vida que no te has permitido elegir o que hay situaciones que quizás en algún momento te eran livianas y hoy te empezaron a pesar, nos damos cuenta que algo no está bien. Nos damos cuenta que hay algo que es anormal y que no debería estar. Por eso quiero rápidamente mencionarte algunas verdades, algunas cosas en cuanto a las cargas y al peso. Y si quizás te estás sintiendo identificado con lo que estamos hablando, pido que le digas al Espíritu Santo que estés lo suficientemente permeable, abierto y receptivo para que hoy el Espíritu Santo pueda traer convencimiento a tu vida y puedas tomar decisiones para que esas cargas y esos pesos dejen de estar en tu vida. Amén. Y lo primero es que fuimos creados para vivir livianos. Y esta es una verdad tremenda. Es una verdad que deberíamos anotar en cada rincón de nuestra casa, ponerla de fondo de pantalla en el teléfono, ahí en la heladera, en el espejo, en todos lados. Fuimos creados para vivir livianos. Quiero que lo digas, fui creada para vivir liviana. ¿Por qué? Porque Dios no te creó para que sufras y para que padezcas. Decíamos que tal vez hubo personas que te han hecho creer que lo normal era ir pesado por la vida. Que lo normal es ir con mochilas que pesan más incluso que nosotros mismos. Porque así es la vida, porque la vida es dura, porque la vida es difícil. Y es verdad que a veces la vida tiene sus sinsabores, es verdad que a veces la vida nos pega golpes que no nos veíamos venir. Es verdad que hay temporadas que son un poco más cuesta arriba que otras, pero el tema es no acostumbrarnos a que eso sea nuestro normal. No decir, bueno, esta es mi realidad y así me voy a morir y así voy a vivir, sino que entendamos que no fuimos creados para llevar pesos que no podemos soportar. ¿Amén? Qué importante es entender esto. Incluso dentro de la iglesia, creo que, al menos en mi experiencia, pasé un periodo de mi vida, sobre todo en mi adolescencia, cuando era muchísimo más joven,
en la que el seguir al Señor fue una mochila muy pesada para mí, pero pesadísima. ¿Por qué? Porque mis convicciones tal vez no estaban afianzadas, no estaban afirmadas y recaía el peso de, Paula, tenés que hacerlo. Paula, la gente te está mirando. Paula, esto es lo que Dios quiere. Pero en mi corazón yo no tenía esa convicción. En mi corazón yo no sabía qué era lo que Dios quería para mí. Y entré como en un modo automático, ¿no? En el que decía, tengo que liderar una célula, tengo que subir y cantar, tengo que escuchar los problemas de alguien, y era tengo que. Y ese tengo que es muy pesado. Ese tengo que te puede sacar la felicidad. Ese tengo que te puede robar la paz. Y en el momento en el que me encontré con el Señor y mis convicciones se afirmaron y se afianzaron, ese tengo que se convirtió en yo elijo qué. Y eso me quitó muchísimo peso de encima. Muchos se han acostumbrado a vivir su vida cristiana como un peso. No, es que mi mamá venía a la iglesia, es que mi papá venía a la iglesia, es que mi mamá espera que yo haga esto, es que mi marido espera que yo haga esto. La vida cristiana no se trata de imposiciones, no se trata de pesos, se trata de lecciones, se trata de convicciones, se trata de disfrute, se trata de plenitud. Y todo lo que te esté cargando no viene de parte de Dios. Todo lo que te esté pesando, déjame decirte, que no viene de parte de Dios. Y capaz es el antimensaje, porque no sé qué tan correcto sea estar diciendo esto, pero siento que es sincero, que quizás no es lo más políticamente correcto, pero que es lo más honesto que podemos decir. Que si tu vida no está cimentada sobre tu fe y tus convicciones, todo lo que hagas va a ser ruido. Cuando la palabra dice que Dios ama al dador alegre, me gusta pensarlo como que no solamente se refiere a ofrendar con una sonrisa y con una actitud de agradecimiento al Señor, sino que esa gratitud impacta en cada área de nuestra vida. Impacta en tu servicio, impacta en tu tiempo, impacta en tus decisiones. Que todo lo que vos des sea con alegría, sea con gozo, sea con convicción, sea con certeza. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para llevar pesos que no podemos soportar. En el día a día, ¿qué pesos hoy te están abrumando? ¿Qué cosas te están aplastando? ¿Qué situaciones sentís que están literalmente hasta dejándote sin aire de tanto que te pesan? ¿Qué situaciones sentís que te agitan, que te generan taquicardia porque ya no podés más? Recuerdo ese día en Bariloche que en un momento nos temblaban los brazos de lo que nos pesaba Oli. Pobrecita ella. Pero era tan pesado que ya no podíamos más. Y a veces en lo espiritual, en lo emocional, sucede lo mismo. Terminamos temblando de lo que nos pesan las cosas. Y déjame decirte una vez más que esa no debería ser tu normalidad ni la mía. Amén. Lo segundo que quiero que sepas es que las cargas son temporales. Y decilo conmigo, las cargas son temporales. Las cargas son temporales. Mira lo que dice el Salmo 55, acompáñame allí con tu palabra, con la Biblia. Salmo 55, 22. Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué dice que no lo dejará para siempre caído al justo? ¿Quiénes son los justos? El justo sos vos, el justo sos vos, sos vos, soy yo. Nosotros somos los justos. Las cargas son temporales. Dice que el Señor no nos va a dejar tirados, caídos para siempre. Porque si fuimos creados para vivir livianos, como recién decíamos, eso significa que llevar pesos, cargas, no es nuestra naturaleza. Es normal que en el diario andar
de a poquito empecemos a cargarnos con cositas, ¿no? A llevar una mochilita acá, a llevar otra allá. El tema es no acostumbrarnos a eso. El tema es saber darnos cuenta a tiempo antes de que eso nos haya aplastado. El tema es decir, che, esto que estoy cargando no está bien. Este peso que estoy teniendo en mi espalda ya me está empezando a doler, ya me está contracturando espiritual y emocionalmente, ya me está empezando a generar dolor, ya me está haciendo que me duela todo. Yo, por ejemplo, tengo mi dolor de cintura que cada tanto me viene a visitar y por lo general hay veces en los que el dolor se me dispara por estrés, pero hay otros en los que el dolor se me dispara por haber hecho algún esfuerzo que no debería haber hecho, por haber levantado algo muy pesado, por haber, no sé, quizás haber corrido algún mueble que era muy pesado y que tuve que hacer un esfuerzo grande. Y eso me deja quizás mes y medio con un dolor que me hace que me duela desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie y que muchas veces no me pueda levantar de la cama. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esfuerzos que evidentemente mi cuerpo no está preparado para hacer. Y lo mismo sucede con nosotros. Entonces, tal vez haya cargas, haya pesos que vos vengas arrastrando hace años, tal vez desde tu infancia, desde tu adolescencia, o tal vez no hace tanto, pero que quizás decías, bueno, van a caminar conmigo toda mi vida. Hoy quiero que tiremos esa mentira del diablo a la basura y que podamos traer luz sobre esto y entender que nuestras cargas son temporales, que es normal esto que decíamos, que a veces en la vida empecemos a cargar cosas, pero que es ahí, en esos momentos donde necesitamos recordar que tenemos un lugar donde podemos depositar todo ese peso que no nos corresponde llevar. Que en el momento en el que la vida nos empieza a pesar, las responsabilidades o las cosas, los problemas, las situaciones difíciles que se nos puedan presentar, hay un lugar seguro al cual podemos correr y dejar todo ese peso que nos está encima. Amén. Gloria a Dios. Tu carga tiene fecha de vencimiento y eso es maravilloso. Tu carga tiene fecha de vencimiento, pero déjame decirte que esa fecha la estableces vos. ¿Quién? Yo. Porque a veces decimos, bueno, Dios sabe, Dios conoce. Sí, Dios sabe, Dios conoce, pero Dios también respeta tus decisiones. Y a veces el Señor es como que quiere ahí obrar, quiere actuar, pero nosotros estamos aferrados a esa mochila, ¿no? Y decimos, pero es mía y de nadie más. O la dejamos un ratito y no sé, venimos a la iglesia y pareciera que, bueno, nos la sacamos, pero la mochila queda en la puerta. Y antes de irnos la agarramos, como cuando íbamos al colegio, ¿no? Y la mochila nos la sacamos mientras estábamos en la escuela, pero al salir nos la volvíamos a poner y tenía los libros, la carpeta, la cartuchera, la lonchera, la no sé qué, la que sé cuánto, y pesaba. Y así andamos por la vida, hasta que llegue un día en el que vos digas, esto ya no lo quiero más y esta mochila la agarro y la revoleo. Y hoy es el día en el que ese peso se va y empiezo a caminar liviano. Y eso abre camino a que el poder de Dios venga, te sane, te restaure, te haga a ver un panorama diferente y que cambie tu futuro. Pero a veces esperamos que eso ocurra de manera mágica. No, Dios sabe, Dios conoce. Y qué cómodo es decir, Dios sabe, Dios conoce, porque eso nos desliga de las responsabilidades que son nuestras. A veces estamos en situaciones que no cambian porque nosotros somos los que no cambiamos. Pero Dios me tiene que cambiar. Sí, pero movete. Cuando alguien viene y me dice, estoy esperando que Dios me hable en esto. Y yo les digo, no te quedes sentado esperando que Dios te hable. Dios va a abrir camino, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer a medida que camines. No lo va a hacer mientras estés ahí sentadito en tu casa. Eso es cómodo, eso es no ser responsables. Entonces, la fecha en la que tus cargas te dejen de pesar, la vas a poner vos. Y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de acá a 10 años, no lo sé.
Pero esa fecha la vas a poner vos. Y eso es lo que va a hacer que el Señor pueda comenzar a obrar en tu vida. El decir, suelto esto que me está pasando. Y no como se dice ahora, ¿no? De alguna manera, vieron que está muy de moda decir, ay, hashtag soltar. Y todos lo usamos y es gracioso. Pero de verdad, hay cosas que no soltamos, a las que estamos aferrados y nos dañan, nos hacen mal, se vuelven tóxicas en nuestra vida. Hay situaciones que nos atormentan, que nos abruman. Y en vez de decir, Señor, te lo entrego y lo suelto, nos aferramos con uñas y dientes a eso porque es lo que conocemos, porque es a lo que estamos acostumbrados. ¿Y cuántas puertas se cierran? ¿Cuántas bendiciones perdemos por no soltar? ¿Cuántas bendiciones quizás perdemos por ir con esa mochila? ¿Será que quizás es hoy el día en el que decidas soltar tus cargas? En el que decidas soltar todo aquello que no podés llevar de manera liviana. Hay una promesa ahí en esta palabra que leíamos, y es que el Señor no va a dejar para siempre caído al justo. Pero la pregunta es, ¿querés dejar de estar como estás? ¿Querés dejar de caminar pesado? ¿O elegís eso como estilo de vida? Porque ahí Dios va a decir, bueno, es tu decisión. Dios tiene el control de todas las cosas, pero no somos marionetas. No somos marionetas con las que Dios hace esto y mueve las fichas y nosotros... No. Nosotros somos fruto de nuestras decisiones. Somos fruto de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Entonces, vuelvo y repito, la fecha en la que tus cargas se vayan, la vas a poner vos. Y por último, y esto es maravilloso, podemos compartir nuestras cargas unos con otros. ¡Wow! Qué hermoso y qué aliviador es saber esto. Abrí tu Biblia ahí en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esto, además de ser bíblico y de ser algo maravilloso, esto también es hacer familia, ¿no? El saber que no estamos solos, el saber que podemos compartir nuestras cargas con aquellos que el Señor puso alrededor nuestro, es algo que trae alivio. Ese día mientras caminábamos con Liz, si bien yo estaba con mi tema de la cintura, nos la íbamos pasando a Oli. Y cuando yo agarraba a Oli, ella agarraba la mochila, y cuando yo agarraba la mochila, ella agarraba a Oli. Y íbamos compartiendo esa situación que nos estaba pesando a las dos, porque ningún ser humano haría eso por elección, ¿no? De ir con un niño en brazos, la mochila, durante un tramo muy largo. Uno iría preparado para que la criatura vaya en su coche, para estar liviano, estar cómodo, pero esa situación nos encontró de esa manera y como pudimos, compartimos esa carga, compartimos esa situación. Y eso es ser familia. El saber, como siempre decimos, que no caminamos solos, que no estamos solos, sino que hay personas a nuestro alrededor que están dispuestas y tienen el deseo de acompañarnos y de caminar a nuestro lado. Cada uno de nosotros tenemos cargas y obligaciones, responsabilidades de las que somos 100% responsables, ¿no? Hay situaciones que no podemos transferirle a alguien más o que no podemos cargar a alguien más.
por ejemplo, no sé, el tener un trabajo. Yo no puedo ir a trabajar por vos. Tenés que ir vos a tu trabajo, ¿no? El pagar la comida de tus hijos es una responsabilidad que es tuya, que no es mía. Hay cosas que son obligaciones nuestras, ¿no? Que son responsabilidades que son propias y que tal vez no podemos compartir. Pero sí hay otras cuestiones, hay otras cargas que tal vez sí. Por ejemplo, si estoy atravesando una tentación, una lucha en mi fe, si tal vez estoy teniendo algún problema en mi familia, puedo hablar de eso con alguien más y hacer que esa persona sea parte de mi proceso, hacer que esa persona pueda tener espacio orando por mí, dándome una palabra, distrayéndome, quizás saliendo a tomar un café, compartiendo un momento grato. Sí hay cargas que no tenemos por qué llevar solos, sino que podemos hacerlo con alguien más, ¿no? Y la iglesia es ese lugar seguro en el que podemos caminar sabiendo que hay otros que están dispuestos a hacer de nuestras cargas también las suyas. Cuando quizás tu mentor te dice, si estás pasando un momento difícil, podemos hablar, podemos orar juntos, podemos orar juntas. Básicamente te está diciendo, hey, dame tu carga, no la lleves solo, porque podemos hacerlo de a dos, podemos hacerlo de a tres, podemos ser varios los que caminemos con vos. La Biblia en Hechos, y ya con esto voy terminando, la Biblia en Hechos capítulo 11 nos muestra que, nos dice que estaba la iglesia de Antioquía y ellos se enteraron que en Judea se estaba levantando una gran hambruna, ¿no? Y dice allí en esos versículos que ellos como iglesia lo que hicieron fue empezar a juntar provisiones para enviarles a través de los apóstoles, ¿no? Que ellos se enteraron lo que estaba ocurriendo allí y lejos de mirar para otro lado, quisieron ayudar, quisieron colaborar y juntaron alimentos y se los hicieron llegar. Y esa es una carga compartida. No era responsabilidad de ellos, no era una realidad que les tocara de cerca, no era algo que les estuviera afectando de manera directa, pero tuvieron empatía. Pero supieron ver más allá de su vida, de sus problemas, de sus situaciones, y empatizaron con lo que estaba sucediendo allí y decidieron ayudar. Y qué importante es ser personas empáticas. Qué importante es ser personas que además de mirar para adentro y mirar su propia situación, puedan ver lo que le está pasando al hermano que tiene al lado. Qué importante es antes de juzgar o antes de condenar, decir, quiero entender lo que mi hermano está pasando. Quiero entender cuál es esa carga que mi hermano hoy está llevando y se la quiero hacer un poco más liviana, de la manera que pueda, con los recursos que yo tenga. Pero quiero hacerlo. Y eso es ser familia. Saber que las cargas podemos llevarlas hasta que decidamos soltarlas con alguien más. Y parece algo fácil, ¿no? Como automático, como bueno, sí, Paula, lo decís como si fuera algo así, instantáneo. Tal vez no lo sea, pero capaz que sí. Porque básicamente entregar una carga, ¿sabes lo que es? Es ceder el control. No es olvidarte de lo que te está pasando, no es negar la realidad, es ceder el control. Es decir, Señor, yo ya cargué con esto un montón de tiempo y no pasó nada maravilloso, esto no cambió, esto no trajo alivio a mi vida, esto no me hizo feliz, esto no me genera paz. Cedo el control y dejo que vos intervengas. Dejo que vos obres en esta situación en la que quizás humanamente yo no pueda hacer nada. Entonces, el soltar cargas no significa que hoy tu vida va a ser diferente. Significa que tu actitud, tu mirada va a ser distinta frente a esa situación y que vas a mantenerte expectante.
viendo lo que Dios va a hacer a través de esa situación. Y esto te lo digo por experiencia propia, porque yo lo he experimentado en mi vida. Quizás en algunas situaciones, para poder poner fecha de vencimiento a esa carga, tuve que tocar fondo. Pero bueno, si eso hizo que yo lo suelte, gloria a Dios. Si el tocar fondo me sirvió a mí, no digo que esa sea lo que tiene que ocurrir, pero en mi caso personal, si el tocar fondo a mí me ayudó a decir, Señor, te lo entrego, yo doy gracias a Dios por esa situación. Porque en el momento en el que dije, bueno, basta, la corto con esto porque yo ya no puedo hacer nada, Señor, te lo entrego, y seguí caminando y decidí caminar liviana, todas las cosas a mi alrededor comenzaron a acomodarse de una manera favorable. Todas las cosas a mi alrededor y en mí también empezaron a alinearse en dirección a la voluntad de Dios. Y vino a mi vida paz, vino a mi vida tranquilidad, vino a mi vida descanso. Y qué importante es caminar por la vida con paz, con tranquilidad, con descanso. Esto no significa no tener problemas, no significa vivir una vida ideal, porque la misma palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero sí nos hace encararlas desde otra perspectiva. Por eso quisiera que puedas ponerte de pie ahí donde estás y que puedas cerrar tus ojos, puedas hablar allí con Dios. Y si hoy el Espíritu Santo habló a tu vida, si quizás mientras escuchabas esta palabra ese peso te estaba aplastando, te animo en fe a que puedas tomar la decisión de que hoy se cierre una etapa y empiece otra. A que puedas dejar de caminar en tus fuerzas. A que dejes de normalizar situaciones que no deberían por qué ser normales. A que dejes de creer mentiras que el diablo quiso instalar en tu mente y en tu corazón. Y que comiences a creer que no fuiste creado para vivir una vida pesada. A que fuiste creado para vivir liviano. A que fuiste creada para vivir liviana. Y si querés pasar aquí adelante al altar como un acto de fe, diciéndole al Señor, Señor, hoy es el día en el que suelto aquellas situaciones que me estuvieron abrumando. El altar está abierto para aquellos que quieran pasar, para aquellos que quieran acercarse. Y ahí siento en mi corazón que hay una invitación de parte de Dios a poder hoy despojarnos de todo ese peso que nos está literalmente aplastando. ¿Qué cosas quizás por no resolverlas decidiste cargarlas? ¿Qué cosas quizás por no querer enfrentarlas decidiste guardarlas en esa mochila y llevarlas con vos para todos lados? Porque déjame decirte que cuando eso va con vos, no importa el lugar que vayas, no importa las decisiones que tomes, eso te va a acompañar. Eso va a ir con vos para todos lados. Hasta que literalmente en un momento decís, esto no lo quiero más. Esto ya no lo elijo. Esto ya no es para mí. Quizás pensaste incluso que muchas de tus cargas eran consecuencias de tus decisiones o eran un castigo de parte de Dios. Que quizás hubo pesos en tu vida que te los merecías. Es que yo hice esto, es que yo me equivoqué tanto, es que yo lastimé a fulano, es que yo lastimé a mengano, por eso yo me merezco este peso, yo me merezco caminar pesado por la vida porque fui una mala persona, porque tomé malas decisiones. Y esa también es una gran mentira del diablo. Fuiste creado para caminar liviano.
Fuiste creada para caminar liviana. Fuiste creada para caminar erguida. Fuiste creada para caminar en la identidad de hijo que tenés. No fuiste creado para estar abrumado por el peso de tus errores, por el peso de tu pecado, por lo que tu familia te quiso imponer, por los mandatos familiares, por las tradiciones. Hoy todo eso en el nombre de Jesús lo entregamos a los pies de Cristo. Hoy todo eso en el nombre de Jesús nos lo sacamos de encima y decidimos comenzar a caminar livianos. Qué hermosa esa sensación cuando estamos con muchos bolsos encima. Qué hermosa es esa sensación de llegar a casa y tirar todo, ¿no? Y decir, ay, qué bueno que me pude sacar esto, ya no lo soportaba más. Que hoy te puedas ir de este lugar con esa sensación de liviandad. Que hoy te puedas ir de este lugar diciendo, hey, ya no me pesa. Hey, estoy bien. Y no sé qué va a pasar de acá a hoy a la tarde. No sé qué va a pasar de acá a mañana. Pero sí sé que el haber soltado es un gran acto de fe. Sí sé que el haber soltado, que el haber decidido ponerle una fecha de finalización a este peso, a esta carga, abre camino en lo espiritual para que el Espíritu Santo pueda empezar una nueva temporada en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, obra en las mentes, obra en los corazones, obra, Señor, en aquellas personas que quizás incluso tienen cargas y no las pueden identificar. Aquellos que se han mimetizado de manera tal con sus cargas que ya ni siquiera las recuerdan. Solo saben que pesa. Señor, todas aquellas situaciones que no hemos podido resolver, incluso todas aquellas situaciones que no hemos provocado, pero que de manera indirecta se han vuelto cargas para nosotros. Hoy las llevamos a tus pies y las entregamos, declarando que tu perfecta voluntad se cumple. Declarando, Señor, que tu intervención transformará nuestra vida, nuestra realidad y aún nuestro futuro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu Santo está con brazos abiertos diciéndote, dámelo, dame eso que ya no podés más. Dame esa mochila que te está literalmente dejando sin aire. Entregala en mis manos. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Hay un lugar seguro donde podemos acudir. Hay un lugar seguro en donde depositar nuestras cargas. No debemos depositarlas en una persona, no debemos depositarlas en alguna situación. Es a sus pies. Ese es el lugar correcto en donde debemos depositar todo aquello que nos está agobiando, que nos está pesando. Aleluya. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú.